What's up, guys? I'm Chris, and today we got the warning with the cover from Foo Fighters. And this is a surprise for me because this song was released 9 years ago, and I love this song from Foo Fighters, and it's The Pretender. So let's check this out. But don't forget to subscribe, hit the bell, share, comments, and like always. But be gentle because if you're not, you're banned. I know you know it. So let's check this out. Keep you in the dark, you know they all pretend. Keep you in the dark, and so it all began. ¿Cómo se nota la diferencia, sabes? O sea, me refiero en ellas. ¿Cómo se nota la diferencia? ¿Cómo se nota que han pasado 9 años? ¿Sabes? Y de hecho, cuando yo las conocí, eran más pequeñas aún que en este video. ¿Cuánto tendrán aquí? ¿15, 16 años? ¿Tendrán? Con suerte. Y en el video que yo vi de ellas, deben haber tenido 10, 8, 10 años. Keep you in the dark, you know they all pretend. Keep you in the dark, and so it all began. Sending your skeleton, sing as the bones come marching in again. They need to bury deep the secrets that you keep are ever ready. Are you ready? I'm finished making sense, done pleading ignorance. I hope defense, spinning infinity, boy. The wheel is spinning, me it's never ending, never ending. Same old story. What am I saying? Not like the others. What am I saying? I'm just another word in your place. You're the pretender. What am I saying? I'll never surrender. What am I saying? Not like the others. What am I saying? I'm just another word in your place. You're the pretender. What am I saying? I'll never surrender. A ver, se nota que ha pasado agua bajo el puente. Todos lo podemos ver, todos lo podemos notar. Sobre todo en la calidad vocal. Eh, Siempre se me olvidan los nombres. O sea, las tiendo a confundir. Entonces, no estoy seguro si la vocalista es Ale o no. Siempre se me confunden, perdón. Bueno, veámoslo, revisémoslo al tiro. Eh, no, Ale no era, no. Era Daniela. Siempre se me confunden, perdón. Perdón, perdón, perdón. Pero siempre se me confunden. No sé por qué. Pero a lo que voy es que se nota
el avance, ¿sabes? Se nota el entrenamiento, los estudios, la experiencia, sobre todo de las tres en general. Eh, digámoslo de esta canción de hace 9 años, que ya yo creo que vendrían siendo 10, de hace 10 años, como las conocemos hoy en día, ¿sabes? O sea, me gusta ver el progreso que han tenido, porque de hecho, a ver, se nota también la diferencia, por ejemplo, en la calidad de la producción. Eh, la música suena mucho más fuerte que ellas, pero eso es algo, lo he estado notando eh, muy constantemente este último tiempo, que la música empieza a sonar mucho más fuerte que la voz de los cantantes. Eh, pero aquí se nota mucho ese contraste, ¿no? De la música con la vocalista. Por ejemplo, lo vimos e hice también el mismo comentario en la reacción que hicimos de Spirit Box, que si no la han visto, vayan a verla. Em, también ahí la música sonaba más fuerte que ella, pero curiosamente cuando aparece Tatiana, es que bueno, el vozarrón de Tatiana también es medio difícil que quede por debajo de la música, ¿sabes? Pero ahí, por ejemplo, también tenías un contraste de que Tatiana sonaba muy fuerte a comparación de la vocalista de Spirit Box. Y aquí me pasa lo mismo. La música suena muy fuerte a comparación de las voces de ella. Eh, pero sí me gusta el sonido garajero, ese sonido sucio que tiene este cover. Me gusta, me agrada bastante. De hecho, ahí también podemos notar cómo, por ejemplo, Daniela eh, canta más a la segura, por decirlo de alguna forma. No canta, no se arriesga tanto al cantar como lo hace hoy en día. También debe ser por un tema de técnica, ¿sabes? O sea, claro, en ese tiempo puede que no es normal que no tenga la técnica vocal que tiene hoy en día. Entonces, pero a eso es lo que voy cuando digo que se nota y me gusta ver el avance que han tenido. Por ejemplo, aquí en el coro, ¿sabes? O sea, eh, seamos honestos, suena re mal. Suenan re mal las tres juntas aquí en esta parte. Y hoy en día, cuando las escuchamos cantar a las tres juntas, suenan muy bien. Y eso es a lo que me refiero con el avance que han tenido, el entrenamiento, la práctica, la experiencia. Y esa es la gracia de cuando conoces, por ejemplo, una banda como The Warning, que la conociste a esta edad o incluso más pequeñas, y has seguido su carrera y la has escuchado durante el tiempo, em, puedes notar ese cambio, ese avance que han tenido. Y aquí no me vengan, después va a salir siempre los cinco listillos abajo en los comentarios. Es que Chris, es que es obvio, porque tenían otra edad, de hecho. Sí, yo no estoy hablando de eso, ¿sabes? The place is out of place.
sí podemos decir de que también la voz de Daniela no ha cambiado mucho con el concurrir de los años, ¿ah? Hay que decir que la voz no ha cambiado mucho. Sí se nota la mejoría en la calidad vocal y en la técnica. Eso sí se nota. Pero la voz tampoco ha cambiado mucho, ¿ah? Y se notó ahí en el carraspeo que hizo recién y cuando digamos que mete la voz hacia adentro, digámoslo de cierta forma, cuando hace los O, por ejemplo, son iguales a los que hace hoy en día. Con la única diferencia, como les digo, que se nota en la experiencia y la técnica vocal, los estudios que han tenido con el tiempo. Pero en tema de voz no ha cambiado mucho su voz. I'm the voice inside your head you refuse to hear. I'm the face that you have to face every day you say. I'm what's left, I'm what's right, I'm the enemy. I'm the hand that will take you down. A diferencia de Pau y de Ale, sí se nota que ha cambiado la voz de ellas con el tiempo. Esa sí, ahí sí puedes notar un cambio en su voz. Ahí sí es más notorio el cambio de voz de ellas, a diferencia de Daniela, ¿sabes? So who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Keep you in the dark, you know they all pretend. Running on saying all like the others, running on saying I'm just another word in your place. You're the pretender. Running on saying I remember surrender. Running on saying all like the others, running on saying I'm just another word in your place. You're the pretender. Running on saying I remember surrender. Running on saying all like the others, running on saying I'm just another word in your place. You're the pretender. Running on saying I remember surrender. Running on saying all like the others, running on saying I'm just another word in your place. You're the pretender. Running on saying I remember surrender. So are you? Yeah, are you? Yeah, are you? Me gustó, me gustó bastante, me gustó bastante. Porque, como les digo, a ver, ya hemos visto varias canciones de ella aquí en el canal, entonces es bueno a veces volver a los inicios de una banda, como por ejemplo aquí en este caso con las chicas de The Warning. Em, lo que sí noté, me di cuenta, recordando otras canciones que hemos escuchado de ellas, por ejemplo aquí en esta cover, eh, vamos a decirlo bien simple para que se entienda, ellas solamente están cantando, no están interpretando, solamente cantan, ¿sabes? Y hoy en día, cuando tú la escuchas, notas la interpretación, que no es lo mismo. ¿Sabes? Es como cuando dicen cualquiera puede cantar, pero no cualquiera es cantante. Cualquiera puede interpretar, pero no cualquiera es intérprete. Todo el mundo puede hacer arte, pero no todo el mundo es artista. A eso me refiero. Y aquí en este caso, por ejemplo, tú la escuchas, a ellas solamente cantan, pero no hay eh, interpretación o pasión en lo que están cantando, ¿sabes? Y eso es normal, porque eso es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace. Puedes nacer con la pasión y todo, pero la técnica de interpretación es algo que se aprende y es algo que nunca se termina de aprender. Cuando estás en el mundo de las artes, nunca terminas de aprender la interpretación. Hay algunos
que la manejan más o menos que otros. Esa es la única diferencia. Y ahí es cuando tú de repente notas la diferencia, por ejemplo, entre un cantante y otro, entre un actor y otro, o entre un bailarín y otro, por ejemplo. Pero son detalles, ¿sabes? Ahí es cuando tú dices, no, este es muy buen actor, es muy buen cantante, por ejemplo. Por darles un ejemplo, a ver, Celine Dion, por ejemplo, es muy buena cantante, una de las mejores cantantes del mundo, pero no es muy buena intérprete. Celine Dion no es buena intérprete, ¿sabes? Su tono de voz y como ella canta y la pasión con la que canta, claro, de repente te hace sentir cosas y te puede llegar a emocionar y todo lo que tú quieras, pero ella como intérprete no es muy buena intérprete. Y eso se nota, ¿sabes? Pero por ejemplo, Adele es muy buena intérprete. Tú logras sentir lo que está cantando Adele. Eso es lo que estoy tratando de explicar aquí con las chicas de The Warning, ¿sabes? Que es algo que se aprende. Y tú lo notas hoy en día con las canciones que han sacado hoy en día, ¿sabes? Después de 10, 15 años de carrera que deben tener. Si contamos desde que empezaron a hacer los covers y todo ese tipo de cosas cuando tenían 8 o 9 años. En fin, déjenme abajo en sus comentarios qué opinan, eh, qué piensan sobre este cover, lo conocían o no lo conocían. Yo no lo conocí ahora porque me apareció en mi feed de YouTube y vienen ahora luego a mi país, espero poder ir a verlas en vivo, así que espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris and remember, always be gentle.